quiero contarles algo que pasó en mi familia hace varios años, allá en los Montes Apalaches, en la zona de Virginia Occidental. Nunca pensé en compartirlo, pero desde que vi su canal y escuché las historias que manda la gente, sentí que debía contar la mía. Tal vez alguien allá afuera entienda lo que pasó, o tal vez solo necesito sacarlo de mi cabeza. Cuando yo tenía como 9 años, un día llegué de la escuela y encontré a mi mamá y a mi abuelo sentados en la mesa de la cocina. Se veían raros, con esa cara que tienen los adultos cuando no saben cómo darte una mala noticia. Me dijeron que mi papá había desaparecido. Él y mi tío Luis habían salido de cacería ese fin de semana, como siempre lo hacían. Estaban en una zona boscosa, al este de un pueblo pequeño llamado Welch, cuando mi papá se dio cuenta de que había olvidado su gruñidor de venado en la camioneta. Le dijo al tío que lo esperara y se regresó por él, pero nunca volvió. Mi tío lo esperó casi una hora, luego lo buscó, gritó su nombre y al caer la noche pidió ayuda. Llegaron los del condado, voluntarios, helicópteros, perros rastreadores, pero no encontraron nada, ni huellas, ni ropa, ni el gruñidor. Era como si se lo hubiera tragado la montaña. Mi mamá nunca perdió la esperanza. Contrató a un investigador privado, un ex policía de Charleston. El hombre revisó los mapas de las minas viejas y dijo que tal vez mi papá había caminado hasta allá. Encontró unos símbolos pintados dentro de un túnel abandonado, letras o marcas negras, raras, como si las hubieran hecho con las manos. Dijo que podían ser grafitis de jóvenes, pero también admitió que no reconocía el idioma. Con los años la historia se fue apagando, pero en la casa siempre quedó esa sombra. Mi abuelo encendía una vela cada mes, el mismo día de la desaparición, y yo crecí con la idea de que mi papá seguía allá afuera, perdido, esperando que alguien lo encontrara. Cuando cumplí 22 años, mi mamá me dijo que el tío Luis había llamado, que quería hablar conmigo. Fui a visitarlo un sábado. Vivía solo, en una cabaña vieja cerca de Bluefield, rodeada de bosque y neblina. No lo veía desde hacía años. Me recibió con una sonrisa triste y una cerveza fría. Platicamos, recordamos a mi papá, y después de un rato me dijo algo que me heló. Quiero llevarte al lugar donde lo vi por última vez. A mi papá le pregunté sorprendido. Asintió. Me explicó que había regresado muchas veces al mismo punto porque sentía que, de alguna forma, mi papá seguía ahí. No supe qué decirle, pero unos meses después acepté acompañarlo. Salimos una mañana de sábado. El camino era largo, entre montes cubiertos de árboles y silencio. El aire olía a tierra húmeda y metal. Mi tío caminaba adelante, sin hablar. Después de casi una hora, llegamos a una pendiente con vista a unas minas viejas, selladas con madera podrida. Se detuvo y dijo, «Aquí fue. Aquí lo vi por última vez. Lo vi entrar caminando al túnel y no volvió a salir». Yo no sabía qué decir. Él me contó que durante años había soñado con eso, que en sus sueños mi papá salía de la mina, cubierto de polvo gris, y sin decir nada, le dejaba su gruñidor en la mano. Le pregunté si quería volver a entrar. Me dijo que sí, pero que no quería hacerlo solo. Nos acercamos al túnel. Había un cartel oxidado que decía «Keep out». El aire era frío, pesado, y olía a hierro viejo. Mi tío sacó una linterna y el gruñidor de su bolsillo. Lo sopló. El sonido fue grave y hueco, rebotando en la oscuridad. Pero después de unos segundos, algo respondió. Un gruñido más fuerte, más profundo, que venía desde adentro del túnel. Nos quedamos inmóviles. Yo le dije que mejor nos saliéramos de ahí, pero él no me escuchó. Empezó a caminar hacia la oscuridad, diciendo, «Esteban,
si eres tú, sal ya. Lo seguí unos pasos, hasta que sentí que el aire se hacía más denso y el sonido de nuestros pasos se volvía más seco, como si el suelo estuviera hueco. En las paredes del túnel había marcas negras, las mismas 3 líneas cortas y 2 largas que el investigador había descrito años atrás. Algunas parecían recientes y otras parecían moverse con la luz. Fue ahí cuando mi tío empezó a murmurar cosas que no entendí. Y de pronto una ráfaga de aire caliente salió desde el fondo, trayendo un olor horrible, una mezcla de hierro, humo y carne quemada. Mi linterna parpadeó y, en ese destello, juro que vi una sombra apoyada en la pared, del tamaño de un hombre, con la cabeza inclinada hacia un lado, igual que mi papá en las fotos. El tío se volteó, pálido, y me dijo: «Te dije que no entraras. Ya te vio». En ese momento el suelo tembló. Se escuchó un crujido, como si algo se partiera debajo. El tío me empujó hacia atrás y gritó que corriera. Alcancé a salir del túnel antes de que se viniera abajo. Cuando volteé, todo era polvo, piedras y silencio. Y entre ese silencio se escuchó el gruñidor, sonando una y otra vez, cada vez más grave, hasta que se apagó. Al día siguiente, la policía del condado fue al lugar. Dijeron que había sido un derrumbe, que las minas eran inestables. Nunca encontraron el cuerpo de mi tío. Solo hallaron un gruñidor viejo, doblado y oxidado, enterrado entre las rocas. El mismo que mi papá había olvidado aquel día. No sé qué pensar. Tal vez todo fue un accidente. Tal vez mi tío se volvió loco. Pero algunas noches, cuando el viento baja de las montañas, se escucha ese sonido hueco, profundo, como un soplido que sube entre los árboles. Si te quedas callado y escuchas bien, parece el gruñido de un venado o de algo que aprendió a hacerlo mejor que nosotros. Me llamo Mira, y aunque mi trabajo suene muy académico, lo que hago es observar a la gente y tratar de entender qué los une, su pasado, sus costumbres, su forma de vivir y de creer. Soy investigadora postdoctoral en el Departamento de Antropología de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. He hecho muchos estudios de campo, pero ninguno me ha dejado tan marcada como el que viví en los Montes Apalaches. No por el tema en sí, sino por lo que presencié allí. Algo que todavía me cuesta contar sin sentir un escalofrío. Hace unos años, mi proyecto consistía en investigar las raíces y tradiciones de los llamados Melungeons, una comunidad aislada que vive entre Tennessee, Virginia y Carolina del Norte. Se dice que descienden de una mezcla de europeos, africanos y nativos americanos, y que su historia está envuelta en misterio. Lo fascinante de ellos es que, a pesar del tiempo y del aislamiento, siguen manteniendo costumbres, palabras y creencias que no encajan del todo con la época moderna. Durante semanas recorrí pequeñas comunidades de las montañas, pueblos olvidados en los mapas, hasta que un rumor empezó a repetirse. Un lugar donde la gente vivía más tiempo de lo normal. Algunos hablaban de buena genética, otros de bendición divina. Pero una mujer en un restaurante de carretera me dijo algo que me heló la sangre. Dicen que allá en Hollow Ridge hay gente que no envejece como los demás. Me reí nerviosa, pero ella no lo hizo. Solo agregó: «Tenga cuidado si va, porque allá el tiempo no pasa igual». Así que fui. No porque creyera en esas historias, sino porque necesitaba cerrar el proyecto con algo distinto, algo que lo justificara. Conduje por horas entre las montañas de los Apalaches, hasta que llegué a un pueblo diminuto,
que apenas se distinguía entre la neblina. Las casas eran viejas, de madera húmeda, algunas torcidas por los años. La gente me observaba con una mezcla de desconfianza y curiosidad, como si supieran que yo no debía estar ahí. Paré frente a una tienda de abarrotes y le pregunté al dependiente si conocía a alguien del linaje Meluncheon. Me miró sin responder, mascando lentamente un trozo de tabaco. «Si busca respuestas, suba a la cresta», dijo, señalando con el mentón hacia un sendero empinado. «Pero le advierto, la gente allá arriba no confía en los forasteros». El aire era espeso y húmedo mientras subía por el camino. Entre los árboles, el sol apenas se filtraba. Cuando llegué a la parte alta, encontré un pequeño grupo de casas, tan viejas que parecía que el bosque estaba a punto de tragárselas. En una de ellas, una mujer desgranaba guisantes en silencio. Me acerqué, le conté quién era y qué investigaba. Me observó sin expresión y luego señaló hacia su casa. «Mamá está adentro. Es con ella con quien tiene que hablar». Entré. El olor era una mezcla de humo, tierra y humedad. En una cama junto a la pared había una mujer tan delgada que casi parecía de otro mundo. Su piel era traslúcida y cada respiración sonaba como el roce de papel seco. Uno de los hombres que estaba con ella me dijo que se llamaba Oneida y que tenía 112 años. «No hable mucho», advirtió el otro. «Se cansa fácil». Intenté iniciar una conversación. Le pregunté sobre su familia, su infancia, sus recuerdos. Nada, ni un movimiento. Hasta que le pregunté, casi sin pensar, ¿cómo ha hecho para vivir tanto tiempo? Entonces, la anciana levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par y con una voz casi quebrada susurró: «Es terrible, se come los años». La frase fue como un golpe. Antes de que pudiera decir algo, su cuerpo empezó a temblar y sus hijos corrieron hacia ella, gritándome que saliera. Obedecí, tropezando al bajar del porche. Detrás de mí, oí que uno de ellos gritaba: «No vuelva más». Bajé el sendero casi sin respirar, con esas palabras repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Se come los años. Esa noche no pude dormir. Cuando por fin lo logré, soñé con la anciana. Su rostro frente al mío, sus labios moviéndose lentamente mientras decía las mismas palabras. Me desperté empapada en sudor y con una sensación que no puedo describir, como si algo se me hubiera quedado pegado. Durante días traté de racionalizarlo. Llamé a un colega, un folclorista especializado en mitos de los Apalaches. Le conté todo. Guardó silencio largo rato antes de decirme: «He oído de ese pueblo. Los llaman los que hicieron pacto con la tierra. Nadie sabe qué significa exactamente». Intenté dejar el tema atrás, pero no pude. Así que una semana después regresé. Subí el mismo camino, pero cuando llegué, Hollow Ridge estaba desierto. Las casas vacías, las puertas abiertas, sin señales de vida. Donde había estado la cama de Oneida, solo quedaban las marcas en el suelo. Exploré los alrededores y detrás de la casa encontré algo nuevo. Un árbol caído, con símbolos tallados en la corteza, iguales a los que había visto alguna vez en documentos antiguos Meluncheon. Parecían runas mezcladas con caracteres indígenas. Y en el suelo, medio enterrado entre hojas secas, había un trozo de tela vieja, tan fina que se deshacía al tocarla. No sé por qué, pero juraría que era de la misma colcha que cubría a Oneida. Dejé el lugar y juré no volver, pero semanas después, en la universidad, revisando archivos históricos, encontré el diario digitalizado de un cazador de principios del siglo XVIII. Hablaba
de un pueblo en los Apalaches al que llamó Hungry Hollow. Decía que sus habitantes parecían eternos, pero que guardaban un pacto con algo que respiraba debajo de la tierra. El último párrafo decía: «El aire allí pesa como si la montaña respirara. Si escuchas con atención, oirás que la tierra misma come los años». Desde entonces, no puedo dejar de pensar en esa frase. Intento convencerme de que fue una coincidencia, un eco del folclore local. Pero hay noches, especialmente cuando el viento sopla fuerte entre los árboles detrás de mi casa, en que me parece escuchar una respiración profunda, como si la montaña siguiera viva, esperando. Y me pregunto si al ir a Hollow Ridge, tal vez le di a la tierra algo más que mis pasos. Tal vez, solo tal vez, ya empezó a comerse los míos. Mi nombre es Elias Turner. Tengo 42 años y crecí en las colinas de Carolina del Norte, en una pequeña comunidad minera al borde de los montes Apalaches. Hoy vivo en otro estado, pero todavía sueño con esas montañas, y no de la forma romántica en la que la gente suele recordarlas. Las mías están llenas de ecos y de algo que nunca logré entender del todo. Cuando era niño, mis abuelos vivían en una cabaña a unos 10 kilómetros de un pueblo llamado Ridgway Hollow. Era un lugar solitario, rodeado por un bosque tan espeso que incluso al mediodía parecía de noche. Recuerdo que mi abuelo solía decir que el bosque respiraba, que si te quedabas callado el tiempo suficiente, podías sentir cómo el aire subía y bajaba, como si la montaña misma tuviera pulmones. De niño eso me daba risa, pero ahora no tanto. La historia que voy a contar ocurrió en el verano de 1997. Yo tenía 14 años y había ido a pasar unas semanas con mis abuelos mientras mis padres resolvían unos problemas de trabajo. Las noches allá eran tranquilas. Solo el sonido de los grillos, del viento pasando por las hojas y, a veces, el murmullo del río que corría entre las piedras. Pero una noche todo cambió. Eran cerca de las 11 cuando escuché un silbido. Largo, agudo, casi musical. Provenía del bosque, más allá del campo de maíz. Al principio pensé que era algún cazador o alguien perdido, pero cuando el silbido se repitió, mi perro Rufus se levantó de golpe, gruñendo con el pelo erizado. Mi abuelo, que estaba sentado junto a la chimenea, solo dijo en voz baja: «Cierra las ventanas, hijo. No respondas si te llama». No entendí qué quiso decir, pero el tono de su voz me hizo caso. Aquella noche no dormí. Los silbidos siguieron hasta casi el amanecer, cada vez más cerca, como si algo caminara alrededor de la casa. Al día siguiente le pregunté qué era. Él me miró por un momento, encendió su pipa y dijo: «La gente de por aquí le llama el silbador de la loma. Dicen que fue un hombre que se perdió hace más de un siglo en esas montañas, que lo encontraron sin rostro, con la piel estirada sobre el cráneo, como si algo le hubiera chupado la vida. Desde entonces, cuando la montaña quiere algo, lo manda a buscarlo». Obviamente no le creí. Tenía 14 años y pensaba que eran cuentos para asustar a los niños. Pero las cosas empezaron a ponerse raras. A los pocos días, Rufus desapareció. Lo busqué por todas partes, incluso por el bosque, pero no encontré rastro. Solo vi marcas en la tierra, como si algo se hubiera arrastrado por el suelo. Esa noche escuché otra vez el silbido y juraría que venía del lado del río. Mi abuela me rogó que no saliera, pero la curiosidad pudo más. Tomé una linterna y caminé hasta la orilla.
El agua reflejaba la luna y todo estaba en silencio, hasta que vi algo. Una figura parada al otro lado del río. No podía verle la cara, pero era alta, muy delgada, con los brazos colgando demasiado largos. Pensé que era un espantapájaros, hasta que se movió. Dio un paso hacia mí, y entonces escuché el silbido, el mismo, pero esta vez dentro de mi cabeza. No recuerdo bien cómo regresé a la casa. Solo sé que desperté en el sofá, con mi abuela llorando y mi abuelo rezando en voz baja. Dicen que me encontraron caminando en círculos frente al granero, con los ojos abiertos y la linterna apagada. A la mañana siguiente, mi abuelo llevó mi ropa al porche. Tenía manchas oscuras, como barro mezclado con algo más espeso. De la montaña, dijo simplemente, y nunca quiso explicar nada más. Esa misma semana empacamos y regresé a casa con mis padres. Nunca volví a Ridgway Hollow, aunque mis abuelos vivieron allí hasta morir. Años después, cuando tuve edad para entender, busqué el nombre de aquel lugar en los registros del condado. Encontré algo, un informe de 1911 sobre la desaparición de varios mineros. En las notas del sheriff había una frase escrita a mano. No respondan si escuchan el silbido. No es un hombre. Desde entonces, cada vez que escucho un silbido en la noche, aunque esté en la ciudad y sepa que es solo el viento entre los edificios, siento que el aire cambia, se vuelve más pesado, como si las montañas me recordaran que aún no terminé con ellas. Y a veces, justo antes de dormir, juraría que escucho de nuevo ese mismo silbido, largo, agudo, esperando a que alguien le conteste. Si te gustó este video, deja tu pulgar arriba y pon en la caja de comentarios si esta temática te gustó. Recuerda que en la descripción del video te dejamos nuestro contacto para que puedas enviarnos tu historia, que con gusto la leeremos. Y recuerda cerrar bien tu puerta porque quizá, en la noche oscura, alguien te visite durmiendo.